El doctor Ricardo Soberón Garrido es un experto en estos temas, fue presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, de vida de este gobierno, en los inicios de este gobierno, y nos acompaña, justo a una invitación nuestra en los estudios, para conversar sobre lo que viene ocurriendo con la problemática de las siembras de hojas de coca, las siembras ilegales y los programas de sustitución que todavía se están implementando. Don Ricardo Soberón, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, bienvenido a Radio Nacional. Alberto, Augusto, amigos de Radio Nacional, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y efectivamente, como ustedes dicen, el narcotráfico en América Latina está sufriendo cambios y dinámicas insospechadas. Y esto afecta al Perú, sin duda. Lo que tú has mencionado ocurre en la selva alta del Perú y nos sitúa en una situación vulnerable. El Perú ha sido declarado por, en este caso, el Departamento de Estado como primer productor mundial de hoja, de pasta y de clorhidrato de cocaína. Esa es la estadística de Estados Unidos. Del Departamento de Estado. La que tenemos nosotros, ¿dice exactamente, corrobora eso? No. En realidad es muy pobre la información de la que disponemos nosotros. Dependemos mucho de la interpretación tanto americana como de la de Naciones Unidas. Y ese es un problema serio de política, no tener información nuestra. ¿Por qué, después de haber pasado tantos años, ¿no?, de implementar políticas, cada gobierno ha tenido su política, yo recuerdo, en los últimos tiempos? Por lo menos voy a hacer una referencia a los últimos 30 años, por decirlo de alguna manera. Y todas prácticamente han fracasado. No han fracasado porque en un determinado momento se dijo que se había reducido significativamente la extensión de hectáreas de plantaciones ilegales de hoja de coca. Sin embargo, hoy estamos hablando nuevamente de por encima de los 65.000 hectáreas, ¿no? Y más aún las que, esto es lo de hoja de coca, pero estamos hablando también de otras plantaciones que tienen que ver con la producción de amapola, ¿no es cierto?, y lo demás. Y los gobiernos regionales, donde está comprometida esta situación, dicen, estamos esperando una nueva estrategia de desarrollo alternativo. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando estrategia de desarrollo alternativo? Tú lo has dicho bien, Alberto, estamos en un círculo vicioso hace 30 años y curiosamente, en la última cumbre de las Américas, el presidente Santos señaló y dijo, bueno, todos los mandatarios hemos decidido explorar alternativas. Y en eso está encomendada la Organización de Estados Americanos, porque 30 años bajo el enfoque de reducir la oferta no han funcionado, hemos pasado de ciclo en ciclo, y lo más grave es que hoy ya no es tan importante la cantidad de hectareaje, sino la productividad. Seguimos midiendo un fenómeno que hoy por hoy necesita cada vez menos coca. Antes necesitaba 375 kilos de hoja seca. Después pasó a 300, ahora hasta en 260, 250 kilos de hoja de coca se puede producir una unidad, un kilo de clorhidrato de cocaína. Así es que estamos desfasados, estamos viviendo todavía del pasado y me temo que bajo esta administración hemos retrocedido a mantener un esquema absolutamente obsoleto. La última erradicación de cultivos en Monzón seguramente va a cubrir las metas y expectativas del CORA, 15.000 hectáreas anuales, pero no va a hacerle mella a la cantidad de droga que se produce en el país. Doctor Soberón, ¿cuánto ha crecido el narcotráfico en nuestro país? Y, bueno, dos preguntas en una. Y la otra, ¿se tiene conocimiento de los principales cárteles que operan aquí en nuestro medio? Las dos preguntas están relacionadas y empiezo señalándote que quizá la figura de cartel ya no es suficiente para explicar la dinámica de los distintos segmentos del narcotráfico en el Perú. Antes podías pensar en los cocaleros, los mochileros, pero cada vez más gente en diversas partes del territorio nacional se involucran en partes del proceso que significan, por ejemplo, la provisión de insumos. Hoy día un diario señalaba que además de la lista de los 27 insumos controlados, los narcotraficantes usan productos que los reemplazan. Del querosene, por ejemplo, tienes como 6 productos legales que lo reemplazan. Entonces, la red de suministro de insumos es muy grande en el país. Por ejemplo, doctor Soberón, leía una información, en una zona del Brain, creo, ha llegado a tal punto la presencia de comercialización
de cemento, por ejemplo. Y según la información que se tiene, no se construyen allá muchos edificios. Sin embargo, hay una cantidad enorme de cemento. El cemento también es un insumo... junto a la cal son dos productos que se usan como bases para poder que los participar. traficantes se las saben todas, entonces. Eso es verdad, aunque debo de señalar que, por ejemplo, distritos como Pichari sí han visto un aumento grande. Recuerda que es un distrito que recibe ingentes recursos de canon, que normalmente es utilizado en construir más cemento y más cemento. Lamentablemente, el productor en el BRAE ya no necesita tanto cemento, sino instrumentos financieros para sacar su producción. Ya. Ahora, como hemos conversado varias veces, ¿no? Sobre por qué demoran, incluso aquí estuvo la señora Mesías, para hablar con nosotros sobre el tema de las políticas del Estado. Pero uno dice, algo está pasando, porque uno no necesariamente tiene que ser un súper inteligente para darse cuenta que las cosas no funcionan, ¿no? Simplemente ver resultados. Y es que la pregunta de muchos expertos y no expertos dice, ¿esta es una política del gobierno del Perú o se está aplicando una política de Estados Unidos? ¿Cuál es el parecer suyo? La impresión que tengo es que es lo segundo, es decir, que se trata de un documento que nosotros durante la primera parte de la gestión entregamos al gabinete Valdés. El señor Valdés me lo devolvió ese mismo día sin revisarlo. Ya había sido consultado con todos los sectores. Curiosamente, al día siguiente se acepta mi renuncia y luego pasó por un tamiz de consultores, de contratistas de AID, esta estrategia, y fue cambiada radicalmente. Así es que yo me temo que en el Perú la política de drogas está secuestrada, uno, y dos, no hay mucha voluntad para romper los principales cuellos de botella. Corrupción, ignorancia. Bien, estamos enlazados con TV Perú. Gracias, Jennifer. Efectivamente, queridos amigos, estamos tratando un tema que habíamos anunciado en nuestra agenda informativa en la plataforma de noticias de TV Perú y Radio Nacional, y con la presencia del doctor Ricardo Soberón, ex presidente de Vida, que nos estaba reseñando y seguramente lo va a continuar en estos minutitos con ustedes sobre la política del Estado respecto a la situación de la expansión de las plantaciones de hoja de coca ilegales, por cierto. Queremos, doctor Soberón, justamente compartir con nuestros amigos televidentes y oyentes esta expectativa que existe, por ejemplo, en la zona del Monzón. Ahí se han registrado algunas resistencias para la erradicación de las plantaciones, pero ¿a qué nos lleva esta situación? Si uno toma lo que ha pasado en Monzón con lo que ha pasado con Mazángaro, uno se da cuenta que la estrategia solamente militar o solamente policial se quedan truncas si no van acompañadas de una ofensiva política y ciudadana para recuperar esos territorios de la ilegalidad. Así me queda de claro. No basta con explicarnos el enfrentamiento de aquellos que se oponen a la erradicación en Monzón con la actividad de erradicación que realiza el Estado. Igual el conflicto sigue idéntico. Hoy en la tarde viene una delegación de allá y quieren dialogar, conversar. Porque de eso se trata. ¿Traen una agenda o vienen a presionar? No, mire. Porque el problema es que muchas veces los cocaleros vienen a presionar al Estado, al gobierno, y finalmente se entrampan las soluciones. Mire, si lo observamos desde ese punto de vista, entonces no vamos a encontrar nunca un espacio de diálogo con los sectores que yo lo observo desde ese punto de vista, sino que la realidad. No, seguro que sí, e incluso ellos, su opinión para estar en contra de la erradicación es porque, según ellos, el suelo está tan degradado que no funciona nada que no tenga que ver con coca. Ahora, ante esta erradicación forzada, ¿existe verdaderamente una estrategia de desarrollo alternativo, doctor? En Monzón hasta ahora no la conozco. La verdad le digo que ni el modelo San Martín, ni los esfuerzos de los principales contratistas internacionales han llegado a Monzón. Pero hay expectativas, doctor Soberón, de que este problema por lo menos se atenúe, se controle, ¿se puede controlar? En América Latina están ocurriendo muy interesantes iniciativas. Porque hay experiencias de sustitución de cultivos muy interesantes. Pero no solo en sustitución, le hablo de políticas de drogas. En Río de Janeiro la policía brasileña ha puesto la policía pacificadora que está recuperando las favelas. Colombia y Argentina han dado 2 leyes de salud mental que tratan el problema de la adicción como un asunto de salud y no encierran a los adictos como aquí ha ocurrido y han ocasionado 46 muertos en este año. En el tema del desarrollo alternativo, Perú va a ser
sede de una cumbre en el mes de noviembre donde se deben debatir las buenas y las malas prácticas. Perfecto. Vamos a continuar conversando con el doctor Soberón. Gracias, Jennifer, gracias a TV Perú, a la plataforma de noticias. Muchas gracias, como siempre, y hasta en cualquier momento, Jennifer. Muy bien, doctor Soberón, hemos discutido tanto, ¿no?, sobre ese tema. Es que ¿sabe cuál les preocupa, doctor Soberón? Que las organizaciones criminales del narcotráfico no tienen pues ningún escrúpulo, usted lo sabe, ¿no es cierto? En su análisis permanente sabe que esta gente, si quisiera convertir al Estado en un Estado narco, harían todo lo posible por convertirlo. Ya tienen la alianza con el remanente terrorista como brazo armado, andan permanentemente, ¿no?, boicoteando, saboteando, atacando. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que se requiere finalmente? ¿Qué política? ¿Una política preventiva, represiva, disuasiva? ¿Cuál es la política? Yo creo que debe tratarse una política simultánea en los 4 niveles que tú has planteado. En términos de prevención es clarísimo que no basta el discurso oficial, dile no a la droga o al narcotráfico. Entre las nuevas generaciones hay que hacer algo más, mucha información. En términos de sanción, sostenemos de que frente a la debilidad de nuestro sistema de justicia, de policía, de cárceles, debemos de focalizar la lucha y la interdicción contra las altas cúpulas del crimen organizado. Eso en términos de sanción. Y en términos de promoción del desarrollo, insisto en que hay que ocupar democrática y civilizadamente las cuencas cocaleras. Estaba en el camino pensando, ¿qué pasaría si le pedimos a los principales 6 partidos políticos que nombren unas brigadas para poder trabajar en difusión política democrática en la zona del BRAE? Y que los pongamos 6 meses a trabajar para recuperar a esa población. Ahí yo creo que es fundamental ganarle el discurso a este sujeto, a Gabriel, que va y hace sus reuniones armadas exigiendo, imponiendo a la población. Lo que hay que demostrar a la población de que no se necesita las armas para ganarle políticamente a esa ideología. Usted ha dicho que la política antidrogas está secuestrada. Sí. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? A que mantenemos una política a ciegas que no es evaluada. Mantenemos un criterio basado en una reducción de la oferta bajo la erradicación de cultivos y todo demuestra que hoy por hoy las pozas y los laboratorios producen con menos hoja mayor cantidad de droga. Por lo tanto, todo lo que hacemos en erradicación es ineficiente en términos de interdicción. Ahora, ¿dónde está la resistencia? ¿Es cierto, es real? Porque finalmente el campesino cocalero es el más perjudicado. Seguro. O sea, socialmente no ha progresado nada, siguen explotándolo, muchas veces criminalizado, va a la cárcel o termina muerto. Entonces, por ese lado no vemos un avance. Sin embargo, me quiero concentrar en la parte de la sustitución. Hay zonas de San Martín que han logrado, ¿no es cierto?, modelos pilotos de sustitución efectiva de cultivos alternativos. En el Brain, ¿por qué es más difícil? ¿Cuál es la razón que en el Brain es mucho más difícil? Una fundamental, y es que San Martín es pampa. El BRAE es orográficamente muy difícil de hacer, es montaña muy de ceja, es selva. Eso pero es uno. Digo, pues, sin embargo, pueden sembrar coca. Es que la coca no es como el café o el cacao. El café y el cacao necesitan determinados espacios, territorios y tal, ¿no? Entonces la coca palma no. aceitera necesita, por ejemplo... Está en pampita, llano, llano. Ahora, lo otro es tampoco no depender de esos 4 cultivos, por como bien sabes, Alberto, la dependencia del precio internacional hace que en un momento a otro nos podamos quedar colgados con el mejor cacao del mundo. O con el café, que con el bajaba café, también, ¿no? seguro. Así es que en selva alta no hay una bala de plata para combatir a la coca, se requiere una oferta. El problema es que no tenemos un sector agrario disponible, no tenemos mecanismo de financiamiento a la orden todavía. Nos falta implementar eso. Ahora, la coca es una hoja sagrada prácticamente y una maravilla, ¿no es cierto? ¿Por qué erradicarla? ¿Por qué no transformarla en medicinas, en estos refrescos que existen, que son, Mira, digamos, que ayudan a los jóvenes deportistas y todos estos? Augusto, hay un mercado actualmente existente en Lima de las harinas y los productos lícitos de la hoja, con producción que viene de Naco, por lo demás, así que no hay nada de ilegal. Allí hay un mercado desarrollándose. Por ejemplo, el mercado de Estados Unidos no entra. Seguro, por el artículo de la Convención de Viena del 61, es verdad.
Es verdad, pero yo a lo que voy es que la pregunta tuya, Augusto, iba dirigida, ¿qué hacer con toda la coca que hay? Yo creo que hay que reducirla progresivamente, y para mí la diferencia está en eso. Erradicar es un acto violento, unilateral. Claro. Reducir para mí puede ser objeto de la sustitución, del abandono, de la erradicación forzosa o de la erradicación voluntaria. ¿Cuántas cosechas produce la coca, por ejemplo? Depende, en el BRAE podemos llegar hasta 5. 5 al año. 5. Hay zonas Para el degradadas del cocanero, Guayaga. 5 al año es un negocio. Ah, pero claro, rinde, caja chica. En otras zonas degradadas no hay más de 2 o 3. Ya, ¿y cuál es el nivel salarial de un campesino cocalero mensual, por ejemplo? A ver, hay que diferenciar el que vende su mano de obra en momento de cosecha. Del cocalero ilegal. Hablemos del que produce, ¿no? La hoja. Yo pienso que no ¿Cuánto son más de ingreso? 30 soles al día lo que debe estar percibiendo miseria. por su mano de obra Pero para... es una miseria. Digamos, es lo que... En sí, el pues, campo puede ser, digamos, de alguna manera, casi 1.000 soles al mes, ¿no? pero O sí, ¿quién se lleva sin duda. ¿Quién se lleva la torta? Tú ves el ciclo de precios y claro, el kilo de droga de cocaína está a $1,100 en Chacra. Y me acabo de enterar, digamos, que los precios en China de ese kilo son de $55,000. Con el agravante que normalmente el narco internacional al ingresar a los mercados corta el producto y de una unidad saca 2. Claro, pero ahí en la mezcla, pues. Pero vamos a otra pregunta, no sé si coincidimos con Augusto. Legalizar el consumo de la coca. Es una pregunta muy crucial. Es importantísima hacerla. Y la formulo, se la formula usted. El concepto no me gusta, hablo de regular los mercados, porque legalizar tiene una connotación de promoción, de incentivo, y eso no es la idea. Pero regular, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que se permita el consumo. Pero no, pues. Primero, mayores de edad. Segundo, no a usos problemáticos. La mayor parte de los delincuentes son mayores de edad. No, el argumento no me gusta. No. Pero vamos a debatirlo, pues. Tenemos 5 minutos para debatir. Vamos. La mayor parte de los delitos que se cometen, lo que primero que incauta la policía es un delincuente que asalta un banco, que asalta cualquier cosa, pero ese no es el universo de los usuarios, pues. Tú estás ahí refiriéndote a un grupo selecto, los delincuentes. Los delincuentes, pero que es un grupo muy reducido de la sociedad. En su conducta antisocial. El espacio es más bien de la sociedad peruana. ¿Cuántos son usuarios de drogas? ¿Y cuántos son usuarios de drogas? 160.000 personas. No, pero yo conozco gente muy honorable 160.000 que tiene huecos en la punta de sus zapatos. Seguro. Y justamente le dicen los narizones, porque tienen la capacidad de expirar con una fuerza impresionante. Hay de esos. Pero es que es una discusión seria que hay que hacer. No, pero es que te la digo porque tú me dices, solo los delincuentes no. Social. También hay otras partes de la sociedad. Hay gente que sí, no es cierto, pero a donde yo voy es, ¿afecta, Ricardo, o no afecta el consumo de drogas a la conducta humana? Puede, claro que sí, no sería puede, ilógico no decirlo, pero por supuesto. Entonces, ¿por qué, pero ¿por la qué idea no es, legalizar, sino, como dices tú, regular? Es que la prohibición no ha funcionado, y legalizar significa algo que para nosotros los abogados, legalizar algo es darle marco legal. A mi juicio hay muchas leyes sobre drogas que no se cumplen. Por lo tanto, lo que hay que hacer es regular para que se eviten los usos problemáticos, se eviten los usos criminales, se permitan en un país usos como el nuestro, Ricardo, es difícil. En Holanda pues. Y en Portugal se ha podido. Pero en Holanda también hay cosas feas, no creas, yo ya conozco también historia. Se legalizó o se autorizó legalizadamente el asunto del consumo de la cocaína, de la marihuana, del cannabis. Pero hay cada tronchero ahí, cada fumón. Todos los indicadores de criminalidad en Holanda son muchísimo menores a los de Alemania o las de Bélgica. Dejamos a la hora, que quisiéramos sí, seguir pues, más. pero es que Ricardo me pica, pues, entonces yo lo pico y nos picamos los dos. Y hace bonito el debate. Claro, eso hace bonito el debate. Tiene que venir un sábado, entonces. Tiene que venir un sábado porque cordialmente. Pero no solo contigo, sino con gente de la actual política a la de señora Macías, invítela. Claro, para conversar, no para confrontar, sino para dialogar, y también cocaleros, también. para que de alguna manera escuchar por qué se resisten a cambios importantes. Los de Monzón pueden venir mañana si ustedes quieren. Bueno, vamos a programar eso, véanlo.